¿por qué sí o por qué no colocar o insertar un sistema intrauterino posterior a un evento posobstétrico? Es decir, después de un legrado, después de un parto, después de una cesárea. Hoy vamos a hablar de las técnicas de inserción post-evento obstétrico y también, por supuesto, vamos a ver por qué sí y por qué no pudieran estar recomendadas estas actividades. Mi nombre es Ricardo Lúa Alvarado, soy de México, la ciudad de Guadalajara, en el país de México. Les deseo a ustedes que estén pasando una excelente tarde y quiero agradecer a Bayer por la invitación a platicar sobre este tema tan interesante y tan importante, porque nosotros como ginecólogos obstetras o quienes nos dedicamos a la salud femenina tenemos la obligación y la responsabilidad de disminuir los embarazos no planificados y estoy convencido que esta es una de las mejores herramientas que tenemos para lograrlo. Bien, como introducción, pues el embarazo no planificado se asocia con daños individuales y económicos, y eso es un hecho. Entendemos que existen actualmente más o menos más de 120 millones de embarazos no planificados en el mundo. Se estima que después de la pandemia, después de la época de COVID, estos números van a aumentar aún más. ¿Por qué? Por la falta de recursos, por la falta de actividad social hacia la anticoncepción, por falta de acercamiento de la misma población a los diferentes hospitales o centros de atención para poder realmente tener métodos de planificación de alta eficacia. 120 millones son muchos embarazos que cada año se producen sin estar buscando o sin estarlos planificando. Eso conlleva, por supuesto, a daños en la salud y eso lo vamos a ver más adelante con el riesgo de hemorragia, con el riesgo de infección, con el riesgo de prematurez, por supuesto. Y algo que no se habla son los daños económicos que puede causar este exceso de embarazos no planificados en el mundo. Sabemos que la mayor parte de los países que están más afectados son los países en vías de desarrollo o de pocos o bajos ingresos y algunos de los países de ingresos intermedios, como podemos hablar de la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, que estoy en el entendido que el objetivo de esta charla es para todos ustedes que están por allá practicando la medicina en la ginecología y la obstetricia. Bien, otro punto a abordar dentro de la introducción es que los sistemas intrauterinos y los dispositivos intrauterinos pueden aplicarse post-nacimiento inmediato. Sin embargo, típicamente la recomendación sin fundamentos muy concretos o robustos hacen que la mayoría de estos sistemas intrauterinos se recomienden a las 4 o 6 semanas después del nacimiento de un bebé o después del nacimiento de un neonato. Insisto, esto sin mucho fundamento científico que sea robusto y que nos indique que realmente es lo mejor. Y la mayor parte de las veces es por un miedo un tanto exagerado, un miedo no puede ser injustificado, pero es un miedo a la expulsión. Y aquí quiero empezar a decir y a criticar ese miedo a la expulsión y es con lo que vamos a iniciar en la introducción y también lo voy a decir al final de la charla. Realmente este miedo no está justificado. ¿Por qué? Porque si todas las pacientes a quienes se les coloca un sistema intrauterino después de un parto o un aborto o una cesárea lo expulsaran, podríamos justificar que no tiene ningún sentido el colocarlo en el puerperio inmediato o inmediatamente posterior a que nace la placenta. Sin embargo, la evidencia científica que vamos a ver el día de hoy no justifica el hecho de tener esa percepción de miedo o de inquietud de que se vayan a expulsar, porque realmente las expulsiones sí en el periodo de intervalo, pero no justifican el no pensar en colocar un sistema intrauterino inmediatamente después de que haya nacido un bebé. Y vamos a hablar mucho al respecto durante la charla. Ahora, el uso de los sistemas intrauterinos puede mejorar los pronósticos de embarazo y nacimiento, y como mencionaba, los embarazos no planificados, que muchos de ellos son en mujeres muy jóvenes, y sabemos que los extremos de la vida, tanto en la adolescencia como en la edad materna avanzada, se relacionan más o se asocian más con complicaciones tanto obstétricas como neonatales. Y estamos hablando de la prematurez, de la enfermedad materna, como pueden ser las hemorragias obstétricas o como pueden ser las enfermedades hipertensivas. Todas estas situaciones causan un lastre económico en las funciones de los gobiernos y de las instituciones para la atención adecuada de los procedimientos obstétricos. Y eso hace que haya menos recursos para el resto de las pacientes o para el resto de la población que necesita algún tipo de atención médica. Esto a lo mejor nosotros no lo vemos como médicos de primera instancia. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los gobiernos, o lo hacen los hospitales. Pero créanme que hay un impacto enorme económico para los recursos que podemos tener nosotros en cuanto a la atención adecuada a nuestros pacientes. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros evitar embarazos no planificados para evitar complicaciones. Ahora, un tema importante y que la verdad está mal es que la mayoría de los estudios que se hacen respecto
a ensayos clínicos o estudios de revisión, se han enfocado no tanto al impacto económico y social, se enfocan mucho a ver a qué tasas de expulsión tiene, porque resulta que para los obstetras es lo que más nos preocupa, que le vaya a expulsar la paciente un sistema intrauterino. Y créanme, y hoy vamos a concluir diciendo más adelante que no nos debe importar si la paciente tiene más riesgo de expulsarlo. ¿Por qué? Porque la protección de las pacientes que no lo expulsan supera con mucho a aquellas que sí lo expulsan. Bien, definiciones que tenemos que hacer respecto a la colocación o la inserción de sistemas intrauterinos o dispositivos intrauterinos después de un evento obstétrico son las siguientes. La inserción postplacentaria, que es la que más se recomienda. Cuando nosotros vamos a colocar un dispositivo o un sistema intrauterino, tenemos que tener en nuestra mente colocarlo inmediatamente después de que nace la placenta, inmediatamente después del alumbramiento, es decir, en los primeros 10 minutos máximo post-alumbramiento. Después de esos 10 minutos ya no será la primera recomendación, sin embargo sí se puede, y esa es la inserción postparto inmediato, que es entre 10 minutos post-alumbramiento y las primeras 48 horas postparto. Sin embargo, si yo me quiero definir entre estas dos cuál es la mejor opción, definitivamente la opción postplacentaria es la ideal. Si no lo hacemos postplacentariamente, es decir, en los primeros 10 minutos postparto, deberíamos de preferentemente ya diferir nuestra participación en la colocación de un sistema a 4 o 6 semanas después. Y la inserción transcesárea es aquella que se coloca, o es el sistema intrauterino que se coloca durante la cesárea, justo antes de hacer la histerografía del útero. Y finalmente, la inserción de intervalo es aquella que va después de las 4 semanas postparto o postcesárea, que nosotros, insisto, debemos de recomendar que sea entre 4 y 6 semanas después para que sea realmente de intervalo. Hoy nos vamos a enfocar mucho y completamente, prácticamente, a la inserción postplacentaria y a la inserción transcesárea. Y vamos a revisar los pros y los contras y por supuesto que vamos a revisar la técnica más recomendada o las técnicas más recomendadas. ¿Es o no una práctica adecuada la colocación de sistemas intrauterinos posparto o posevento obstétrico? Pues la verdad es que sigue siendo controversial, sigue habiendo mucha controversia entre los colegas que tenemos todos nosotros y compañeros, porque hay muchos detractores al respecto y hay muchos colegas que, seamos francos y seamos sinceros, se niegan a colocar estos sistemas posparto, posaborto por el riesgo o por el temor, tanto a expulsión como a perforación como a infección. Y vamos a analizar cada uno de estos aspectos para ver qué tan real es la ocurrencia de estas complicaciones o de estas situaciones después de la colocación de un sistema intrauterino o un dispositivo intrauterino. Y estos miedos o estos bloqueos o estas barreras hacen que se subutilice esta extraordinaria herramienta que sabemos que nos puede dar una anticoncepción por largo tiempo. Sabemos que lo ideal es proteger a una paciente inmediatamente después del nacimiento de un bebé. ¿Por qué? Porque muchas veces no regresan después para buscar una anticoncepción adecuada. Es el momento ideal para nosotros abordar el poder protegerlas de manera adecuada. Las barreras que ya había comentado y que vamos a analizar en esta presentación son la expulsión. ¿Realmente ocurre expulsión con los sistemas intrauterinos? Claro que ocurre expulsión, pero tanto en pacientes o en mujeres que los colocamos posparto o poscesárea o posaborto, pero también a las mujeres de intervalo. Vamos a ver la tasa de expulsión para ver si esa tasa justifica el pensar en no colocarlo en mis pacientes que acaban de parir o que acaban de tener una cesárea. Riesgo de perforación. ¿Existe más riesgo de perforación durante la colocación post-nacimiento de la placenta comparado a la colocación de intervalo? Sí existe una tasa mayor de perforación, sin embargo no es muy alta y no justifica el evitarlo. Fíjense, es bien interesante entender que la tasa mayor de perforación que se ha encontrado en los estudios clínicos que se han hecho a nivel mundial ha sido no durante el posparto o la postcesárea, ha sido durante el periodo de lactancia. Hay más riesgo de perforar el útero en el periodo de lactancia que en el periodo posparto inmediato. Y eso está establecido ya en los estudios que se han hecho grandes al respecto. E infección, la tasa de infección, ¿hay riesgo? Pues por supuesto que puede haber riesgo como en cualquier intervención, pero no quiere decir que si vamos a colocar un dispositivo o un sistema intrauterino vamos a tener que pensar forzosamente que existe el riesgo de infección muy aumentado comparado a que si no lo colocamos en pacientes que previamente estén sanas. Evidentemente, si la paciente tiene corioamnionitis, pues no vamos a poder colocar o no debemos colocar ninguno de estos sistemas o dispositivos. Quisiera platicarles acerca de este artículo
Gran parte de mi justificación del día de hoy de por qué sí debemos intentar colocar un sistema intrauterino posparto o poscesárea se basa en este artículo. Es una literatura sistemática o una revisión sistemática de la literatura que amplía nuestros conocimientos de gran manera, en el sentido que fue un metaanálisis donde revisaron muchos estudios a nivel mundial, todos los que son publicados en idioma inglés, y encontraron cuestiones muy interesantes que nos van a ayudar a concluir lo que algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no, pero como abarca gran cantidad de estudios, la conclusión es muy fuerte. El nivel de evidencia que tiene este artículo es muy importante y creo que es lo que nosotros debemos tener en cuenta, más allá de nuestra experiencia, más allá de que si a 3 pacientes les coloqué un Mirena y a una se les salió, decir, no, es que se les sale a las pacientes, o que si a 3 les coloqué y se salieron 2, decir, no, es que se les sale a casi todas, y esa es mi experiencia. No, hay que basarnos en la experiencia de miles o cientos de miles de eventos para poder tomar en cuenta la estadística real. Y bueno, este artículo habla de la utilización, la eficacia y la seguridad de la colocación de los sistemas intrauterinos posterior al parto o la cesárea, inmediatamente, por supuesto. Fue una revisión que se tomó más de 11 años en cuanto al rango de tiempo que tomó en cuenta los pacientes y los eventos. Estuvieron incluidas miles de publicaciones, de las cuales solamente concentraron o escogieron 133 publicaciones que coincidían o que cumplían con los criterios científicos necesarios para tomar en cuenta y que sean estudios serios y que tengamos que tomar nosotros como base. De ahí pues incluyeron más o menos más de 4 millones de mujeres entre 18 y 37 años en este metaanálisis. Entonces creo que sí es un metaanálisis bastante robusto y que puede darnos una idea muy muy importante de qué es lo que pasa realmente, de acuerdo a la evidencia científica, y es medicina basada en evidencia, no medicina basada en mi experiencia. Y entonces la revisión sistemática informó lo siguiente: las tasas de expulsión, de acuerdo a todos los artículos que se revisaron en este metaanálisis, iba desde los 0% hasta el 23% máximo en los primeros 3 meses de que se había colocado el sistema o el dispositivo intrauterino. De 0% a 14% a los 6 meses y del 0% al 11.3% hasta el primer año de uso de un sistema intrauterino o un dispositivo intrauterino. ¿Esto qué nos dice? Que en realidad la tasa de expulsión no es como creemos muchos, que es más de la mitad lo va a expulsar o casi todo lo expulsan en el puerperio inmediato. No es cierto. Los estudios de miles y miles y miles de pacientes nos explican y nos demuestran que la máxima tasa de expulsión es del 23%. ¿Qué quiere decir eso? 2 de cada 10 mujeres que se colocan un sistema intrauterino o dispositivo en el puerperio inmediato, post-placenta o post-aborto, pueden tener una expulsión. Solamente 2 de cada 10 máximo, pero observemos que muchos de los estudios nos hablaban de tasas de 0. Ahora, la mayoría, esto es bien importante y bien interesante, resulta, contrario a lo que nosotros pensamos de forma tradicional, que la mayoría de las expulsiones que se encontraron en este metaanálisis ocurrieron en esos sistemas intrauterinos que se colocaron a las 6 a 8 semanas post-nacimiento. Y va en contra de la lógica, y lo entiendo y lo comparto, pero resulta que la mayoría de las expulsiones no fue en las que se les colocó inmediatamente después del nacimiento de la placenta. Fue en aquellas pacientes que citaron a las 6, 8 semanas y entonces se colocaron los sistemas intrauterinos. Esto nos da otra herramienta para volver a reforzar el tópico o la idea de que es mejor colocarlo inmediatamente naciendo la placenta que esperarnos a las semanas posteriores. Ahora, ¿qué hay o qué encontraron estos artículos o este metaanálisis, respecto a las otras barreras que tenemos para colocar los sistemas intrauterinos? Lo primero, sangrado anormal, es decir, el famoso spotting o sangrado abundante que pudiera presentarse después de la colocación o inserción de un sistema o un dispositivo intrauterino, resultó ser en menos del 10% de todas las pacientes que se realizaron en este metaanálisis. Estoy hablando de esos millones de sistemas colocados o dispositivos colocados. Las infecciones, la tasa fue infrecuente, fue menos del 3% en general. Había artículos o había trabajos que reportaban más y había muchos artículos y muchos trabajos que reportaban menos, pero en realidad la tasa fue muy muy baja. Estos artículos, este metaanálisis se publicó recientemente, voy a dar la fecha exacta en un momento, que fue octubre
octubre del 2022. Hace muy poco tiempo que tenemos estos datos que son consistentes. Ahora, la perforación fue todavía más rara. En el puerperio, en el periodo post-placenta, la inserción reportó una perforación rara que varió, de acuerdo a los estudios, del 0.7% al 2% máximo. Entonces, no le tengamos miedo a la perforación, siempre y cuando utilicemos una técnica de curada adecuada, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien. Se recomienda, como ya habíamos mencionado, esperar máximo 10 minutos después de la expulsión de la placenta para poder nosotros intentar colocar el sistema intrauterino. En caso contrario, como ya lo habíamos mencionado también, hay que esperar de 4 a 6 semanas para la colocación del mismo o la inserción del mismo. ¿Qué ventajas tenemos si a nuestra paciente le colocamos un sistema intrauterino inmediatamente después del nacimiento de su hijo o hija o inmediatamente después de un aborto? Alta eficacia, eso está comprobadísimo. No interfiere con la lactancia, eso también está comprobadísimo, que el levonorgestrel no va a tener una acción detrimente o una acción que vaya a afectar a la lactancia. Sabemos que no va a requerir que regrese la paciente, es decir, no vamos a decirle a la paciente que regrese por unas pastillas o a la colocación posterior del sistema intrauterino o a un método anticonceptivo después. Y eso es una gran ventaja porque muchas pacientes se estima que 7 de cada 10 pacientes que se les recomienda un método anticonceptivo y dicen que van a regresar por él, no regresan. Bueno, sí regresan, pero regresan más o menos 6 a 8 meses después, ya embarazadas nuevamente de un embarazo no planificado, cuando ni siquiera cumplieron el término que se recomienda tanto por la OMS como por la COG, que son de 1.5 a 2 años de intervalo entre gestas. Y bueno, otra ventaja es que protege desde 5 años de protección en cuanto a anticoncepción. Sabemos que hay países, sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica, hay ciertas variantes de la duración de eficacia como anticonceptivo del Mirena específicamente, y va desde 5 años y en algunos países como Perú hasta 8, como Ecuador, perdón, hasta 8 años puede ser. Entonces, dependiendo del país donde esté usted, va a determinar hasta cuánto está avalado el mismo Mirena para proteger a sus pacientes. Y bien, bueno, estas son reglas que tenemos que tomar en cuenta. Tampoco es para todas las pacientes, sí es para casi todas, pero para quienes no. En quienes tenemos que no aplicar un Mirena después de un parto o después de una cesárea o después de un aborto, en aquellas mujeres que no les hayamos explicado y que no les hayamos dado consejería y que no nos hayan firmado su consentimiento bajo información sobre la colocación del sistema, que implica cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Si no tenemos la autorización verbal y firmada por nuestra paciente, no debemos colocar un sistema de estos. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos encaminando a ir en contra de los derechos de la paciente y nos estamos encaminando al famoso término de violencia obstétrica. Debe ser aplicado por personal capacitado. Si el personal no sabe aplicarlo, no tiene la experiencia suficiente, por supuesto que vamos a tener más tasas de complicaciones, y no nada más de infecciones por la asepsia inadecuada, no nada más de perforaciones por la técnica inadecuada, sino también, por supuesto, de expulsiones continuas. En algún curso que di hace poco tiempo en un congreso, hace un par de semanas, sobre colocación difícil y extracción difícil de sistemas intrauterinos, me increpaba una de las colegas, una doctora que trabaja en una institución pública, y dice: yo no los pongo posparto, ninguno, porque resulta que todas las pacientes que les he colocado un sistema intrauterino posparto, a todas se les ha salido. Doctora, entonces, con todo respeto, pero creo que debe revisar su técnica para ver si la está haciendo de manera adecuada, porque eso no es normal. Entiendo que pueda tener una tasa a lo mejor de 3, 4 por mucho de cada 10 que se salgan, pero si me dice que son todas, eso no es normal. Como tampoco es normal decir que a ninguna se sale o ninguna paciente tiene una expulsión. Y finalmente, como comentábamos, debemos de cumplir, por supuesto, con todas las técnicas y las acciones de asepsia y antisepsia, precisamente para evitar infecciones en la paciente. Contraindicaciones absolutas por las cuales no debemos de colocar un sistema intrauterino. Si tenemos la mínima sospecha de infección de coriomielitis, cavidad caliente, aborto séptico o cualquier situación que nos haga sospechar una infección intrauterina, no debemos colocar los dispositivos ni los sistemas intrauterinos, está contraindicado. 2. Hemorragia obstétrica. Evidentemente que si tenemos una hemorragia obstétrica después del nacimiento de la placenta, lo último que vamos a pensar es en colocar un sistema intrauterino. Lo primero que tenemos que hacer es controlar esa hemorragia y salvarle la vida a nuestra paciente. 3. Malformaciones uterinas. Por supuesto que es igual la contraindicación que en las pacientes que son colocados los sistemas en intervalo, es decir,
entre un embarazo y otro. Si tienen malformaciones uterinas que modifiquen la cavidad uterina como tal, está contraindicado utilizar un sistema intrauterino. Y finalmente la sospecha de malignidad, ya sea a nivel endometrial, a nivel cervical, o la sospecha o el cáncer de mama activo, también está contraindicado el uso del levonorgestrel de esta manera como anticonceptivo, por lo cual tenemos que evitarlo. Estas son las principales contraindicaciones. Fuera de esto, deberíamos aplicarlo a todas aquellas pacientes que tienen una buena consejería, acepten el uso de los sistemas intrauterinos. Bien, entrando a lo más interesante de esta charla, bueno, la técnica. ¿Cuál será la técnica? Y hablando específicamente del Evo Inserter, ¿utilizamos el Evo Inserter o no? ¿Sacamos el sistema de su tubo insertor? ¿Cómo le hacemos en el posparto inmediato para evitar infecciones, para evitar perforación y para evitar la expulsión temprana de este sistema intrauterino? Bueno, hay dos técnicas. La primera es con una pinza, que es una pinza de Forester o una pinza de anillos, que idealmente debe ser una pinza curva. Y la técnica manual, que en lo personal yo prefiero la técnica manual porque me da una mejor percepción de los tejidos y hay menos riesgo de perforación en algunas pacientes. Entonces, cualquiera de las dos son opción, sin embargo voy a decir por qué preferimos inclinarnos en lo posible a la técnica manual. Evidentemente, si tenemos un parto donde no estamos completamente con una bata estéril, y guantes estériles, pues no vamos a preferir usar la técnica manual, evidentemente vamos a preferir la técnica con pinza. En cuanto a preparación, pues nos encantaría a todos tener todo el instrumental y toda la infraestructura necesaria para poder verificar que todo esté en orden, incluyendo el ultrasonido, pero sabemos que en la realidad eso no pasa. En las salas de parto, en las salas de cesárea, tenemos pocos recursos de material como los podemos tener en la consulta externa, entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Y en realidad ocupamos muy poquitas cosas para poder colocar o insertar adecuadamente un sistema intrauterino. Y este es el material que nosotros vamos a tener que tener disponible, que les decía es poco. El primero, una pinza de anillos recta. Lo segundo, una pinza de anillos curva, larga idealmente. Y por supuesto, antiséptico, que puede ser microdacino, puede ser isodino. Finalmente, un par de valvas adecuadas o incluso un espejo vaginal. Pero las valvas generalmente están en las áreas de los partos o las áreas de atoco. Finalmente, por supuesto que debemos tener el sistema o dispositivo que vamos a colocar a la paciente. Si ustedes se fijan aquí, no necesitamos pinza de POSI, ni necesitamos dilatador, ni necesitamos histerómetro. Eso es todo lo que vamos a ocupar para hacer una inserción adecuada, sencilla, sin dolor y fácil de los sistemas. Ahora, ¿qué vamos a obtener o qué vamos a hacer en el sentido de en qué momento colocar el sistema? Después de que sale la placenta y que verificamos que no hay un sangrado activo por parte del cervix y que las laceraciones vaginales no tienen un sangrado importante, entonces vamos a nosotros pinzar el labio anterior para poder colocar el sistema. Aquí simplemente se está revisando que no haya sangrado importante o desgarros cervicales o desgarros vaginales. Una vez que verificamos eso, hacemos una asepsia o antisepsia con gasa e isodina. Y la paciente, si la mujer está con un sangrado activo, muy activo, de la episiotomía o de los desgarros que pudo haber tenido, evidentemente tenemos que repararlos para cohibir el sangrado. Pero si tiene un desgarro o si tiene una episiotomía que no es abundante el sangrado, es decir, que no es una hemorragia, podemos esperar a reparar la episio o reparar el desgarro después de haber colocado el sistema intrauterino. Insisto, siempre y cuando no sea una hemorragia activa. Bien. Ahora, una vez que hicimos la asepsia antisepsia, vamos nosotros a pinzar con la pinza de anillos recta el labio anterior, solamente el labio anterior del cervix, y traccionarlo levemente. No vamos a hacer la misma tracción que hacíamos con la POSI cuando colocamos un sistema en el intervalo o en el periodo intergesta. Aquí la tracción es mínima, simplemente es para traccionar levemente y levantar ese labio y abrirnos el espacio del canal cervical para nosotros poder colocar adecuadamente nuestro sistema intrauterino. ¿Cómo vamos a preparar nuestro sistema intrauterino? Esto es importante. Lo dejamos dentro del Evo Inserter, lo sacamos del Evo Inserter, ¿qué hacemos con él? Entonces, aquí lo que hacemos es sacarlo del Evo Inserter, es decir, sacarlo por completo del tubo insertor, el sistema, el Mirena o el Belin, el que apliquemos, que generalmente para estos pacientes son los Mirena. Y vamos a pinzar con la pinza Forester curva, es importante que sea curva, el área de los brazos
aproximadamente donde en el cailín está el anillo de plata, en la intersección entre el vástago o la base del mirena, si es mirena, y las ramas. ¿Por qué? Porque debemos evitar en lo posible pinzar el reservorio del levonorgestrel para que no se dañe esta capa que tiene. Simplemente pinzar las áreas de plástico que tenemos, pero evitar pinzar el reservorio del levonorgestrel. Eso es importante. Una vez que nosotros tenemos el material preparado, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Después del parto hay un ángulo casi de 90 grados entre el útero y la vagina. Eso puede hacer que se dificulte un poco la colocación o la inserción adecuada del sistema intrauterino sin mayor molestia para la paciente o que tengamos más riesgo de perforación. Para esto lo que tenemos que hacer es nosotros con nuestra mano de manera externa empujar el útero. Como es un útero grande, eso es más que suficiente para rectificar este ángulo y poder colocar el sistema intrauterino sin mayor riesgo de perforación y sin mayor problema al colocarlo, sin mayor dificultad. Esto es una base fundamental. En lugar de traccionar el cervix como lo hacemos en las que no están en posparto o en las pacientes jovencitas con úteros pequeños, aquí es empujar el útero desde el fondo para que se rectifique. Una vez que hacemos esto, bueno, pues entonces con la pinza Forester, traccionando la de anillos recta, insertamos poco a poco a través de la vagina con la pinza de anillos curva y presionando con nuestra mano el fondo uterino, vamos a ir sintiendo cómo va integrándose. Tenemos que bajar nuestra mano para lograr un ángulo más o menos de 45 grados hacia arriba. Una vez que llegamos al fondo, tenemos que hacer la acción de con nuestra mano externa tratar de tocar el útero y tratar de tocar que ya estamos ahí. En realidad a veces no va a ser tan fácil sentir la pinza por afuera y sobre todo en pacientes con mayor índice de masa corporal, por lo cual lo único que tenemos que hacer es sentir la resistencia cuando entramos con la pinza de anillos y sentir cuando topamos en el fondo del útero. Una vez ahí es importante la técnica para el retiro. Tenemos que girar más o menos 30 grados las pinzas, soltar el sistema intrauterino y pegar nuestras pinzas a la pared izquierda del útero de la paciente y a través de esa pared izquierda ir deslizando nuestra pinza, estando seguros de que el hilo está libre y que no nos estamos trayendo el sistema intrauterino. Es importante pegarla a esa pared precisamente para no aumentar el riesgo de traernos el sistema intrauterino con nuestra pinza. Esto es parte de la técnica importante en cuanto a la extracción de la pinza y la colocación, por supuesto, con pinza de Forester. Y la otra que en lo personal me gusta mucho es la técnica manual. Hay poca información, pocos videos al respecto, y esto se aplica principalmente, por supuesto, en el periodo postparto, sobre todo en pacientes que vamos por algún motivo a hacer una revisión de cavidad. Una vez que terminamos nuestra revisión de cavidad, debemos cambiarnos nuestros guantes por antes de hacer la revisión de cavidad, tenemos que cambiar nuestros guantes por unos estériles para poder introducirlos en la cavidad y hacer la revisión, ya sea con gasa o en forma directa. En lo personal, cuando yo tengo un parto, me pongo doble guante. Abajo me pongo guantes del 7 y arriba de esos del 7 me pongo unos del 7,5. Cuando termino todo el proceso del parto y ya voy a hacer revisión de cavidad, simplemente me quito los guantes de 7,5 y tengo unos guantes limpios. Entonces, inmediatamente después de hacer la revisión de cavidad, podemos hacer esta técnica de colocación del sistema intrauterino con nuestra mano. ¿Qué ventajas tiene? Que es más seguro el estar seguros de que está en su posición o en su lugar. Desventajas, que si no usamos una técnica adecuada, es muy fácil que nos traigamos el sistema intrauterino con nuestros mismos dedos o a través de los hilos que nosotros traccionemos. Por eso tiene que ser una técnica depurada. Aquí lo que recomendamos es, evidentemente, sacar el sistema intrauterino también del Levo-Inserter, sacarlo por completo, con guantes estériles, por supuesto, tomarlo con nuestras manos y, ojo, hay que colocarlo entre el primer y segundo, entre el índice y dedo medio, de esta manera, de forma fuerte, de forma segura, y entonces tocar el fondo del útero de la paciente, presionarlo e insertar el sistema intrauterino como si hiciéramos una revisión de cavidad tal cual, pero ahí vamos a dejar el sistema intrauterino colocado. Va nuevamente el video representativo donde volvemos a insistir que hay que sacarlo del Levo-Inserter. El Levo-Inserter no lo vamos a utilizar, lo podemos tirar sin problema. Y muy importante que sea con guantes estériles y con bata estéril. Si nosotros tenemos guantes nada más y no tenemos bata y hacemos una introducción hacia el fondo del útero, podemos tener más riesgo de infección. Lo ideal es que sea a través de guanta o de bata, o si no tienen disponibilidad, hacerse una muy buena antisepsia en sus brazos.
Bien, y esa es la técnica de colocación o inserción postparto, que es la más común o la que más tenemos que tomar en cuenta, considerando que la mayoría de nuestros nacimientos en el medio público deberían de ser partos. Desafortunadamente en el medio privado la mayoría son cesáreas. Y entonces tenemos que abordar también la posibilidad de colocar un sistema intrauterino transcesáreo. Puede ser también, como lo ven aquí en la diapositiva, tanto con pinza como con técnica manual, como lo vimos en el postparto. Ahorita vamos a ver la técnica, la que se coloca con técnica manual, que es la más común post cesárea. Y puede ser tanto para dispositivos intrauterinos como para sistemas intrauterinos. Una vez que nace el bebé por una cesárea, tenemos un sangrado no activo que está controlado. Y después de que nace la placenta, ese sangrado sigue controlado. Inmediatamente, posterior a esto, podemos colocar el sistema. Lo colocamos entre nuestros dedos, igual que en el posparto, entre el medio y el índice, y vamos a levantar la pinza de Alice del labio anterior de la histerotomía y vamos a colocarlo en el fondo, teniendo cuidado, mucho cuidado de no traerlo con nuestros dedos el sistema o los hilos. Los hilos tenemos dos opciones: dejarlos ahí en el lecho tal cual, o pasarlos con una pinza de anillos a través del canal cervical para que puedan salir por ese canal cervical, siempre y cuando utilicemos una técnica adecuada de asepsia y antisepsia. Yo lo hago a través del canal cervical y me sirve también para permeabilizar ese cervix y no haya problemas posteriores por un cervix raro cuando tenemos una paciente de una cesárea y dilatación cervical. Y finalmente, la inserción postaborto. ¿Qué podemos decir del postaborto? Yo creo que una de las mejores oportunidades para abordar a una chica o una mujer o un adolescente acerca de la importancia que nos da la anticoncepción segura y de larga duración, precisamente cuando abortan. Y estoy hablando del aborto provocado, estoy hablando del aborto medicalizado, que cada vez es más frecuente y que cada vez más países están abiertos a esta situación. Y les platico, en México cada vez tenemos más estados que están abriendo las puertas a los abortos medicalizados por parte de las instituciones gubernamentales. Entonces, cuando llegan las chicas a estos lugares con una preocupación increíble, un estrés terrible, un sentimiento de culpa y una sensación de defraudación a sus padres o hacia sus parejas o a ellas mismas o a sus carreras, porque tuvieron un embarazo no planificado y decidieron abortar, decidieron perderlo y van a estas clínicas, creo que es la mejor oportunidad que hay para poder nosotros considerar convencerlas, informarlas de un sistema intrauterino o de un LARC, el que ustedes quieran, como anticonceptivo de larga duración. ¿Por qué? Porque están mucho más sensibles y en ese momento lo último que piensan es en que se repita la situación. Creo que es donde podemos impactar más. Por eso sí se recomienda la inserción postaborto siempre y cuando descartemos infección. Prácticamente la única contraindicación es el pensar que pudieron haber quedado restos o bien malformaciones uterinas. Pero por favor, hay que intentar en todas nuestras pacientes postaborto recomendarles un método anticonceptivo de larga duración para que no ocurra esto nuevamente. Ojo, estoy hablando nuevamente de los abortos provocados. Evidentemente, si es un aborto espontáneo, un embarazo deseado o planificado, bueno, lo último que quiere la paciente es una anticoncepción. Y bueno, este artículo, que es de 2019, nos habla de cómo les va a las mujeres jóvenes, adolescentes, en la inserción de sistemas intrauterinos post-aborto, y nos habla de buenas estadísticas. Les va bien, la tasa de perforación es prácticamente nula, la tasa de infección es mínima, no más allá de la infección que se da por el aborto en sí. Y adicionalmente tenemos esta gráfica de este artículo muy interesante. Insistimos, este es un artículo diferente al que platiqué al principio. La tasa de expulsión de un sistema intrauterino en pacientes que se les coloca en intervalo de un embarazo a otro es del 0 al 4%. De las que se colocan en el primer y segundo mes después de un aborto, estoy hablando de aborto, es del 2 al 5%. Y las pacientes que se les coloca en el segundo trimestre después de un aborto, del 3 al 7%. Las pacientes que se les coloca posterior a una cesárea, inmediatamente posterior a la cesárea, como vimos la técnica hace un momento, la tasa de expulsión es del 3 al 20%. Y finalmente, la tasa de expulsión de las pacientes que se los coloca después de un parto de forma inmediata es del 19 al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este artículo o en esta revisión lo que se encontró fueron tasas máximas de 30% en el posparto inmediato y tasas del 2 al 5%, o sea,
3 de cada 100 pacientes en el postaborto. Entonces, no hay un problema en cuanto a pensar en el riesgo de expulsión después de un aborto, y tampoco después de una cesárea, y tampoco después de un parto, de manera que eso nos impide el proteger cada vez a más mujeres. Y finalmente, ¿a qué conclusiones podemos llegar para no aburrirlos más? La primera conclusión es: la inserción post-evento obstétrico sigue siendo baja, a pesar de que tenemos toda esta información y a pesar de que tenemos este artículo que les estaba comentando, que es de octubre de 2022, o sea, tiene apenas 3-4 meses que se publicó, que son datos contundentes de grandes cantidades, grandes Ns de mujeres que han sido beneficiadas con los sistemas anticonceptivos intrauterinos, y que nos demuestra que la tasa de complicaciones es sumamente baja. A pesar de eso, siendo una herramienta muy importante el post-evento obstétrico como anticoncepción, seguimos colocando pocos sistemas intrauterinos post-evento obstétrico o anticoncepción en general. A pesar de que sabemos que los LARC, todos ellos, son significativamente más eficaces o más efectivos para prevenir embarazos que las tradicionales vía oral, como son los anticonceptivos orales, o los demás, como pueden ser las inyecciones, los parches, los anillos vaginales. Entonces, lo primero que debemos recomendar a nuestros pacientes post-evento obstétrico definitivamente son los anticonceptivos de larga duración, reversibles, siempre y cuando quieran un embarazo futuro. Si la paciente no quiere un embarazo futuro, podemos ofrecer métodos definitivos, pero si la paciente no está segura o no le ha platicado a su pareja, es una oportunidad ideal para colocar un sistema intrauterino de 5 a 7, 8 años. ¿Por qué? Porque nos da ese tiempo, nos da ese espacio, nos da esa ventana para que ella lo platique bien con su marido en los siguientes 2 o 3 años, y si decide hacerse una operación, ella o él, bueno, entonces quitamos el Mirena, pero mientras ya está protegida, porque mientras discuten si se opera uno o se opera otro, salen embarazados. Y los hombres, la verdad es que siempre decimos que sí, pero no decimos cuándo. Entonces, siempre es importante proteger a la mujer. Y bueno, la OMS recomienda como primera línea precisamente a los anticonceptivos de larga duración, y contrariamente a esta recomendación, solamente 4.5% de las mujeres utilizan algún DIU o algún SIU. Y esto pues va en detrimento a la anticoncepción segura y de larga duración. Otra conclusión con la cual quiero mencionar es que el beneficio de la inserción temprana, es decir, post nacimiento placentario, supera por mucho, pero por mucho, el riesgo de expulsión. Dejemos de tenerle miedo a la expulsión. Y si se expulsa, ¿y qué? ¿Por qué digo y qué? No quiero decir que no cueste, no quiero decir que no valga, no quiero decir que no le cueste a la empresa, al hospital donde estamos, a la misma paciente o al gobierno. Claro que cuesta, pero hagamos este análisis. Es mejor proteger a 7 u 8 mujeres de cada 10 que a ninguna. Y con esto quiero concluir en esta reflexión. Si nosotros estamos en nuestra mente que no vamos a colocar sistemas intrauterinos en las mujeres postparto o post cesárea inmediato porque pueden expulsarlo, y no los colocamos en ninguna de esas mujeres se va a proteger. Alguna tal vez regrese por algún método anticonceptivo después, pero ya salió de mi sala de expulsión o mi sala de parto o salió de mi quirófano 10 mujeres que no están protegidas. En cambio, que pudieran ser candidatas, En cambio, si tenemos 10 candidatas y a las 10 se los colocamos y a 7 o 8 de ellas se quedan con el sistema y solamente 2 o 3 lo expulsaron, no me importa. ¿Por qué? Porque la cantidad y el tamaño del beneficio que tiene proteger a esas 7 o 8 mujeres comparado a ninguna es enorme, enorme si lo ponemos en una balanza con las que lo expulsaron. ¿Cuánto se ahorra primero en salud, que ya hemos mencionado desde el principio, y segundo en dineros, el que estas mujeres, estas 7 u 8, no se embaracen, contrario a que estén estas 10 mujeres sin ninguna protección y que seguramente 7 u 8 de ellas van a llegar embarazadas en el siguiente año? Espero haber dejado claras las ideas, espero que les haya gustado la charla. Esa es mi última conclusión. Por favor, sí coloquen, sí inserten sistemas intrauterinos. Creo que es importante que nosotros tengamos la obligación de pensar en el futuro obstétrico de la paciente, en el futuro familiar de la paciente, por supuesto, y en la planeación, evidentemente, de sus embarazos. La última decisión siempre la va a tomar la paciente. Sin embargo, nosotros tenemos que ser quien los guíe, quien les ayude de forma eficaz, de forma eficiente a tomar las mejores decisiones, e insisto, siempre basados en evidencia científica.
no en lo que cree mi compadre, o lo que cree mi comadre, o lo que cree mi jefe de servicio. No, hay que basarnos en lo que está documentado, porque eso es lo que realmente va a respaldar de forma consistente nuestras acciones médicas. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a la orden para cualquier duda o comentario. Doctor Luba, muchas gracias por esa ponencia. Estamos recibiendo un montón de mensajes de felicitación por su excelente presentación. De verdad, unos conceptos muy claros en relación al uso del sistema intrauterino en estas mujeres que están en posevento obstétrico. Y tenemos también muchas preguntas, doctor. Entonces vamos a empezar con la primera. La inserción de un sistema intrauterino en el posparto inmediato puede realizarse si una paciente ha tenido meconio en el líquido amniótico. Gracias por las preguntas, Carol. Creo que va a haber muchas preguntas interesantes. Poder sí se puede, mientras nosotros no sospechemos en una coriamnionitis o que tengamos riesgo de la misma, no hay mayor problema. Recordemos que el meconio, al final de cuentas, sí es una evacuación del intestino del feto. Sin embargo, toda esa evacuación es producto del mismo líquido amniótico, pelo, células descamativas que están en útero, se las traga el feto y eso es lo que produce el meconio. El meconio, al final de cuentas, es estéril, no tiene bacterias o no contiene bacterias. Y cuando tenemos un producto con meconio, un líquido con meconio, no es sinónimo de coriamnionitis como tal. Entonces, no estará contraindicado a menos que por otra razón sospechemos en coriamnionitis, que es una cavidad uterina caliente al momento de hacer la revisión de la misma cavidad o en una cesárea, o alguna situación de fiebre de la paciente. Pero el meconio per se, no. Ahora, si tenemos, y a lo mejor me adelanto a otra pregunta, si voy a cambiar el caso, en lugar de tener meconio, tenemos una paciente que tuvo ruptura de membranas y tiene 48 horas con ruptura de membranas, evidentemente en ese caso tenemos que evitar la colocación de cualquier dispositivo porque ahí sí corremos el riesgo de infección. Entonces, en conclusión, el meconio se considera un tejido o un flujo estéril que no contraindica la colocación. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y es si al colocar el sistema intrauterino en la poscesárea, esto interfiere con el proceso de cicatrización. No, bueno, no hay evidencia de que esto implique un retardo en la cicatrización. Primero que nada, será muy difícil evaluar el proceso de cicatrización porque no tenemos una visión directa a esa esterografia o esa cicatriz del útero. Más allá de eso, lo que podemos tomar en cuenta son esas cicatrices exageradas que se pueden ver en el ultrasonido después de meses de la cesárea, que se le llama ahora itmocele, y que es esa especie de muesca que se puede ver en el ultrasonido, pero no hay ningún estudio que demuestre que el uso de los sistemas intrauterinos coadyuven o aumenten la posibilidad de tener un itmocele o alguna dehiscencia. Y en realidad no habría una razón física que lo pudiera provocar, a menos que estuviera mal colocado. De acuerdo, doctor, es una pregunta bien frecuente. Acá nos hacen una pregunta relacionada más con su experiencia. ¿Qué se puede hacer cuando el canal cervical está más curvo de lo normal? ¿Cómo hacer la inserción de un sistema intrauterino? Ok, si estamos hablando del posparto inmediato, no se recomienda definitivamente traccionar el cervix con una pinza de POSI porque las posibilidades de un desgarro son muy altas. Lo más que podemos hacer es lo que mencioné en la charla, que es empujar o bajar el fondo uterino con nuestra mano de forma importante. Y aquí el tip es, si lo vamos a hacer con nuestra mano, es decir, una inserción manual, o si lo vamos a hacer con pinza y está muy angulado el canal, cualquiera de las dos, sea nuestra mano o sea la pinza, tenemos que irnos. Si esta es la mesa y está de una forma horizontal, tenemos que bajarnos de una forma casi vertical, ¿sí? Para la colocación o la inserción, ya sea la pinza de esta manera o nuestra mano. Eso realmente es lo que más va a ayudar a que nosotros encontremos esa angulación del canal cervical. Es muy difícil encontrar un cuello que nos dificulte la colocación en un posparto o poscesárea inmediato, ¿no? Eso generalmente lo vemos ya en los que son de intervalo, donde ya hay otras técnicas mucho más específicas ahí con doble pinza de POSI, etcétera. Pero en ese caso es difícil que vayan a tener ese problema. Realmente, si ustedes, no sé qué tan habitual sea en Centroamérica,
hacer una revisión de cavidad postparto manual para ver que no haya restos placentarios. Si ustedes lo hacen de rutina, bueno, pues entenderán que es muy fácil acceder al fondo uterino. Eso varía, ¿no, doctor? Digamos que varía de acuerdo a algunas escuelas, sí, todavía se realiza, otras no, es como un tema todavía muy controversial, sabemos que algunos ya no, pero algunos siguen haciendo todo este procedimiento. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Solís y es, ¿cuál es el manejo del sangrado prolongado que se puede presentar con un sistema intrauterino, con un DIU hormonal? Ok, tal vez esta pregunta va fuera del tema porque cuando tenemos una paciente en posparto o poscesárea inmediato y colocamos un sistema intrauterino, esta paciente va a tener los loquios, entonces no hay forma de diferenciar entre si el sangrado que tiene son loquios o es por el sistema intrauterino y ahí no hay tema. Por otro lado, los efectos que pudiera haber iniciales o hormonales realmente no se sienten en el puerperio precisamente por el cambio hormonal tan intenso que hay en un puerperio inmediato, por supuesto. Esta pregunta es más bien para esas colocaciones o inserciones en intervalo, en mujeres incluso que no se han embarazado tal vez nunca o jóvenes, y hay muchas técnicas o muchas opciones para manejar el sangrado causado por los sistemas intrauterinos. Lo más recomendable o lo más estudiado y lo que ha mostrado más eficacia son algunos AINES o algunos analgésicos no esteroideos, como puede ser el naproxeno, como puede ser incluso el diclofenaco. Hay otros AINES como puede ser el ácido tranexámico, que puede ayudar también mucho y que algunos de ellos ya en la IPP o en la indicación, si nosotros vamos al vademecum, ya nos habla de la utilización de ellos para sangrado menstrual irregular causado por sistemas hormonales como puede ser los sistemas intrauterinos con hormonas o los implantes. Entonces hay varias opciones, depende del país donde estemos, son las que tenemos a nuestra disposición, pero casi siempre nos vamos a basar en AINES o antiinflamatorios no esteroideos. El ibuprofeno también puede ayudar bastante y lo que más ayuda es la información a la paciente para que sepa qué puede pasar y qué hacer si ocurre. Así es, doctor. Para nuestros países de Centroamérica y región andina, la recomendación es la misma, el manejo de AINES, ácido tranexámico. Obviamente no hay mujeres en posparto, pero a veces un ciclo de anticonceptivos orales combinados es como lo tradicional. Así es. Gracias, doctor. Otra pregunta tenemos por acá, esta sí muy directamente relacionada con el posparto inmediato, y es si hay indicación para colocar inyectable trimestral en el posparto inmediato y qué riesgos o eventos se podrían presentar. Porque todavía hay sitios donde se sigue estableciendo que es una práctica habitual. Bueno, en realidad cada vez hay más oportunidad de utilizar cada vez más tipos de anticonceptivos en el puerperio. No tanto, o lo que teníamos limitado, no era tanto por el puerperio en sí, sino por la cuestión de la lactancia. Actualmente los criterios de elegibilidad ya pueden avalar el uso de anticonceptivos combinados, incluso que son amigables o que son avalados para la lactancia. Específicamente los inyectables, y si son trimestrales, estamos hablando los que tienen progestinas o únicamente progestinas. No están contraindicados, se pueden utilizar con lactancia y se pueden utilizar con el puerperio. Es parecido en el sentido del tipo de medicamento, pues una progestina, a lo que tienen los sistemas intrauterinos. El único tema es que la liberación es diferente, es mucho más irregular la liberación en un inyectable intramuscular o subcutáneo, como hay algunos, que la liberación progresiva que tiene tanto Mirena como Cailina. Creo que esa será la principal diferencia y desventaja, porque los hormonales inyectables sí nos podrán dar más efectos secundarios o más intensos al inicio, pues, de que están utilizando estos hormonales, pero no habría ninguna contraindicación para poder aplicarlos. Y bueno, tenemos más tendencia a cefalea, tenemos más tendencia a sensación, pesadez de las piernas, no así de trombosis necesariamente, pero sí, insisto, más efectos secundarios que con los sistemas intrauterinos, que es algo más progresivo. Claro, doctor, por las concentraciones séricas y demás. Tenemos otra pregunta y es, durante el procedimiento de inserción, ¿en qué momento se acorta o se cortan los hilos? ¿Antes o después, transvaginalmente? ¿Antes o después de la inserción? De la inserción. Después, sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que estos hilos
Una vez que pasa el puerperio completo, pues ya no los veamos. ¿Por qué? Porque el útero va reduciendo el tamaño y el sistema se queda en la parte superior y existe el riesgo de que ya no veamos los hilos. La recomendación es cortarlos después y dejarlos largos. No pasa nada que citemos a la paciente después para hacer un recorte de los hilos y que queden más anatómicos, si es que la paciente regresa. Pero si no regresa, ya está protegida, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo los corto después, no antes, y los dejo largos. No importa al principio, ya cuando van a reiniciar actividad sexual, la cito para cortar los hilos y confirmar que sigue estando ahí el sistema intrauterino. Otro tema, abordando el punto, es en la transcesárea. La técnica depurada nos dice que dejemos los hilos dentro, es decir, ahí sí hacer un recorte del hilo para que no sea tan largo, por supuesto, dejarlo en el fondo uterino y el resto del hilo dejarlo en el lecho por debajo de la histerotomía o debajo de la histerorrafia. Eso es lo que dicen puramente las guías. Sin embargo, esto es un tip personal. Yo sí coloco los hilos en su lugar. ¿Cómo? Como cuando hacemos una dilatación del canal cervical en una cesárea y que está cerrado el cervix. Hay dos técnicas. La más utilizada es con una pinza precisamente Forester curva, donde introducimos la pinza hacia el canal cervical para permeabilizar ese canal, que no vaya a haber retención de coágulos y demás. Si tenemos ahí nuestro sistema intrauterino, pinzamos los hilos con esta pinza y pasamos la pinza a través del canal y dejamos esos hilos en la vagina. Eso es lo que hago yo directamente. Pero está la opción de la técnica depurada, donde dejamos los hilos adentro, sabiendo que posteriormente es probable que no los encontremos y que tengamos que retirarlos con alguna guía o algún procedimiento un poquito más rebuscado cuando la paciente los quiera retirar. De acuerdo, doctor. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, que es si en la técnica manual utilizan anestesia para la colocación del dispositivo por peligro de reflejo vasovagal. Bueno, si la paciente si a la paciente no se le va a hacer revisión de cavidad, yo no recomiendo la colocación manual. Hay que usar la colocación con la pinza de Forester. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, si no tiene la paciente analgesia, el hacer una revisión de cavidad manual es sumamente molesto para ella. Las posibilidades de un reflejo vagal existen, aunque es algo muy infrecuente en el posparto inmediato. Y bueno, si la paciente sí tiene analgesia para parto, una vez que nace la placenta, tenemos la opción de hacer ya sea la colocación manual o la colocación con la pinza, pero previamente con la paciente ya con un bloqueo, ¿no? Un bloqueo para conducción del trabajo de parto. No está indicado, por supuesto, ponerle algún tipo de anestesia o sedación para colocar el sistema. Ahí usamos las pinzas. Sí, doctor, como usted dice, es infrecuente que se dé un vasovagal justamente en el momento de la inserción postparto. Nos hacen otra pregunta y es si existe el riesgo de que el sistema intrauterino se fusione en la cavidad uterina después de colocarlo. No, ninguno, a menos que al momento de colocarlo hagamos una perforación parcial. Es decir, si nosotros introducimos al miometrio como tal, o la capa del miometrio del sistema, pues ahí estamos nosotros provocando la fusión. Pero que posteriormente con la disminución del tamaño del útero el sistema intrauterino se incruste, es sumamente infrecuente, es sumamente difícil. Eso pasa cuando lo colocamos. Pudiera ser más frecuente con los dispositivos de cobre por su manufactura y por sus bordes que son mucho más, no puedo decir filosos, pero sí son bordes que tendrían una tendencia mayor a poder clavarse en alguna región interna del útero. Pero insisto, cuando eso ocurre con los sistemas intrauterinos hormonales, es porque nosotros mismos lo estamos perforando desde el principio. De acuerdo, doctor. Aquí nos hacen una pregunta que usted fue muy claro en su conferencia, pero que vale la pena aclararlo, y es el tiempo máximo o límite de inserción en los eventos obstétricos, posparto, poscesárea y posaborto. Todas las guías actuales que créanme, yo se los mencioné, hay mucha información, si le buscan, hay mucha información al respecto, y ese metaanálisis que les presenté está súper completo y súper actual, tiene algunos meses de haberse publicado y revisó millones de pacientes y cientos de estudios, ¿no? Y bueno, todas las guías nos hablan que 10 minutos. Si pasan 10 minutos después del nacimiento de la placenta, ya no se recomienda la colocación de un dispositivo o un sistema intrauterino para que cumpla con el criterio que sea posparto inmediato. 10 minutos máximo. Gracias, doctor.
Nos hacen otra pregunta y es si en el control de la revisión post-colocación del DIU vemos que se ha descendido y está a pocos milímetros del fondo uterino, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, debe estar en el fondo uterino. Creo que ahí la pregunta sería si ha descendido y está muy cerca del canal. El canal cervical. El canal cervical, ¿qué tendríamos que hacer? Mientras nosotros no veamos a través del cervix parte del dispositivo del sistema, ahí se queda. Es muy probable que conforme vaya ocurriendo la involución uterina, ese sistema vaya acomodándose en el fondo del útero. Y sí, hay pacientes que terminan con el sistema en el canal cervical, y si hay cólico o hay molestia o al momento de hacer una especuloscopía vemos parte del sistema ahí, pues sí está indicado retirarlo y colocarlo. Algo importante, Carol, que quisiera abordar, ahorita que lo recordé, ustedes tienen una herramienta súper importante y súper valiosa que desafortunadamente nosotros en México no tenemos. Y es que si a la paciente que ustedes le colocan un sistema intrauterino Mirena, posparto o poscesárea, por algún motivo es de esas una o dos pacientes que lo expulsan, tengo entendido que allá Bayer se los repone sin ningún costo. Entonces ahí se quita una barrera enorme, lo que a nosotros nos limita muchas veces a colocar uno posparto o poscesárea inmediato en medio privado, es ese riesgo de una o dos pacientes que lo expulsen. Pues no le puedo decir a la paciente que lo vuelva a comprar, ¿no? Bueno, sí puedo, es lo ideal en ese sentido. En medio público no hay tanto problema, porque pues hay mucha cantidad de sistemas, ¿no? Pero en el medio privado es un poquito más delicado en ese sentido. Ustedes tienen esa gran ventaja. Creo que en todo Centroamérica y Sudamérica, o no sé si en todos los países, tienen un programa de reposición sin costo, ni para el médico ni para la paciente, en aquellas que lo expulsen posparto o poscesárea. Y ahí la recomendación es aprovechen esa oportunidad y no les dé miedo. Y si se expulsan 5, pues les van a reponer 5, ¿no? Que no se van a expulsar, crean. De acuerdo, o sea, primero los apoyamos en toda la fase de entrenamiento. Si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas o cosas muy puntuales relacionadas con la inserción. Pero segundo, hay que tener en cuenta que estas pacientes pues están en su posparto, están en su poscesárea y la inserción no les va a generar, digamos, que un procedimiento más allá como lo es la inserción en una paciente que no está en un posevento obstétrico, sino que aprovechamos el mismo evento que está teniendo para hacer la inserción y eso ya lo hace más fácil para la paciente. Y si por alguna razón fuera de ese porcentaje de mujeres que puede expulsar el sistema intrauterino, estamos nosotros para apoyarlos bajo ciertas condiciones, que sean en las indicaciones aprobadas del producto, que estemos dentro de los primeros 3 meses posinserción, que es el tiempo donde además regularmente se dan las expulsiones, para poderle reponer este sistema y no afectar ni a la paciente ni al sistema de salud. Entonces, esto lo pueden consultar con su representante de ventas, hacérselo saber si se llegara a presentar en algún momento. Luego, como usted lo dice, doctor, esta para región andina y Centroamérica no debería ser una barrera, precisamente porque estamos aquí trabajando arduamente para poder apoyarlos en ese sentido. Doctor, tenemos muchas más preguntas. Yo sé que ya estamos contra el tiempo, pero vamos a tomar unos minuticos más para que usted nos ayude un poco. En las pacientes posaborto, ¿en qué momento se da la consejería? ¿Es ético hacerlo durante la pérdida? Es una muy buena pregunta. Tanto el posaborto como la poscesárea, el posparto inmediato, o transparto, transcesárea o transaborto, en el quirófano o en la sala de expulsión, la mujer está en un estado de susceptibilidad muy diferente al previo al entrar a esa sala y al posterior. En general no se recomienda, tanto la OMS como la OPS no recomiendan el insistir o el sugerir de manera muy directa o muy insistente a las mujeres en cualquier método anticonceptivo en ese periodo. Por eso se debe buscar el previo, la consejería previa a entrar a la sala, porque entrando ahí la paciente realmente no tiene la misma capacidad de juicio que puede tener antes y después. Que se puede arrepentir después, sí, es cierto, pero es correcto, el concepto antiético yo no lo manejaré así, más bien manejaría que no es lo más correcto hacerlo en ese periodo aborto o transcesárea o transparto, porque la mujer no tiene objetividad en su decisión o no la completa.
Incluso, no sé si en Centroamérica, pero en México se podría considerar incluso el término de violencia obstétrica cuando se le está informando o diciendo a la paciente cómo está pariendo acerca de los métodos anticonceptivos. Entonces, el momento ideal es previo a este proceso o posterior. Sin embargo, pues sabemos que posteriormente ya no sería una colocación post-parto inmediata o post-cesárea inmediata o post-aborto inmediato. Entonces, en conclusión, lo recomendable es antes de entrar a la sala de expulsión, a la sala de operaciones o a la sala donde vamos a hacer el legrado, cuando le estemos explicando a la paciente qué es lo que va a pasar en el procedimiento del nacimiento o la pérdida del bebé, hablar de las opciones anticonceptivas. Y creo que en el post-aborto, o bueno, en la mujer que está abortando y que va a ser sometida a un legrado, es la mujer que tiene una receptividad todavía más aumentada a una anticoncepción segura porque es una mujer que no quería embarazarse. De acuerdo, doctor. Tenemos acá una pregunta que es así muy puntual. ¿Se sugiere profilaxis antibiótica? No más allá de cuando se sugiere por algún motivo del parto, la cesárea o el legrado. Y si se sugiere de forma puntual después de un legrado, profiláctica no hay problema, pero si se sugiere por el riesgo de que nosotros pensemos que haya una infección, pues ahí ni siquiera tenemos que colocar el sistema. O en qué momento sí nosotros recomendamos profilaxis, cuando tengo cierta duda de haber contaminado el sistema. Si creo que toqué con mi sistema o con mi guante alguna parte que no estaba estéril o manipulé demasiado, ahí sí recomendamos la profilaxis. Pero si no, si estamos seguros que lo aplicamos con una técnica antiséptica adecuada, no es necesario la profilaxis, diferente a la que puedan darle a una paciente normal sin colocación de sistema. Okay. Doctor, ¿hasta qué edad gestacional, cuando estamos hablando nosotros específicamente de un posaborto, hasta qué edad gestacional podríamos pensar en poner un sistema intrauterino? Bueno, si estamos analizando que se puede colocar en un embarazo a término de 39 semanas, 40 semanas, inmediatamente después del nacimiento de la placenta, y que se puede poner un embarazo tan temprano como 8 o 9 semanas, en realidad no hay una edad gestacional límite. En realidad los abortos son hasta las 20 semanas, entonces no habría una contraindicación en ese sentido. Doctor, si transcesárea no se observan los hilos del sistema intrauterino, ¿qué podríamos hacer? No entendí, Carol. ¿Si transcesárea no se observan? Sí, si se hizo la inserción transcesárea, y luego ya los hilos como que no se logran ubicar, ¿qué se puede hacer? Ok, esa paciente que le colocamos el sistema intrauterino transcesárea y que viene 3 años después o 4 para el retiro de su sistema, o que ya quiere embarazarse nuevamente y no vemos los hilos porque se quedaron adentro, entonces vamos a hacer las técnicas de extracción habituales que utilizamos cuando no se ven los hilos, que es, bueno, hay varios, ¿no? Pero lo primero que hacemos es introducir un CitoBrush previa en premedicación a la paciente, por supuesto, para que esté con algo de analgesia vía oral. Yo recomiendo darles un poquito de un tranquilizante o un ansiolítico y entonces intentar retirarlo. Lo primero, un CitoBrush, lo sumergen en microdacin, con algún antiséptico compatible con cavidades, introducen el CitoBrush, giran y conforme van girando, van extrayéndolo. En muchas ocasiones el CitoBrush va a enrollar los hilos y los van a poder sacar. Cuando eso no ocurre, pues entonces vamos a las otras técnicas, que es con las pinzas. Nosotros tenemos una pinza que es un clamp que le llamamos acá caimán, que imagínense que es un portabujas súper delgadito y súper largo, y la mordida es muy corta. Esa perfectamente entra por cualquier canal cervical. Tocamos el sistema, o sea, lo alcanzamos a percibir con el tacto, ahí abrimos el clamp, pinzamos el sistema y nos lo traemos. Y bueno, hay otras técnicas más avanzadas que ya es con guía ultrasonográfica, etcétera, pero ahí es con las técnicas para una extracción un poquito más compleja. Ok. Doctor, últimas 2 preguntas. ¿Tiene experiencia en casos de subinvolución del lecho placentario y el uso del sistema intrauterino? No, que esté relacionado, no. Es decir, cuando tenemos una subinvolución y tenemos una hemorragia, generalmente es en el posparto inmediato. Cuando eso está ocurriendo, está contraindicado colocar un sistema intrauterino cuando hay hemorragia. Por otro lado, cuando tenemos una hemorragia en las siguientes horas, es decir, a las 5, 10 o 12 horas postparto o postcesárea, la verdad es que cuando hay una hemorragia, casi siempre el sistema se va a expulsar con esa hemorragia. Es difícil que el sistema se quede por la cantidad de sangre que se expulsó.
Gracias, doctor. Antes de hacerle la última pregunta, tenemos muchas, pero vamos a buscar otro espacio donde podamos resolver todas estas preguntas. Pero antes de transmitir la última pregunta, doctor, quiero hacer una aclaración porque tenemos algún comentario en el chat en el que nos dicen que los sistemas intrauterinos y las T de cobre no son métodos anticonceptivos, sino que son abortivos, porque evitan la anidación del embrión ya fecundado, y pues que la doctora que nos escribe nos dice que ella se considera provida, por esa razón me imagino no los contempla. Vale la pena aclarar que el mecanismo de acción de los sistemas intrauterinos, el principal mecanismo de acción es el engrosamiento del moco cervical, evitando que los espermatozoides ingresen al útero. Pero si lograran ingresar, igual se van a encontrar con un entorno de levonorgestrel que hace que ellos pierdan la movilidad y no puedan llegar hasta el óvulo. Esto es el principal mecanismo de acción. Como parte del mecanismo complementario está el adelgazamiento, la atrofia del endometrio, pero es un mecanismo de acción complementario, no es el mecanismo de acción principal. Por eso hay muchos estudios que han probado que los métodos anticonceptivos intrauterinos, tanto T de cobre como sistemas intrauterinos, no son abortivos, son en su efecto métodos anticonceptivos y además métodos que contienen una muy alta eficacia anticonceptiva. Entonces, esa aclaración, Doc, para que no nos queden estas dudas en el camino. Y aquí tenemos una preguntita más, y es en relación al ultrasonido. ¿Hay que hacer ultrasonido? Sí, no. Si hay que hacerlo, ¿en cuánto tiempo tendríamos que hacerlos? ¿En qué momento hago los controles? Si ustedes tienen la oportunidad de revisar a su paciente posteriormente, hay que revisarla después de que termine el puerperio para ver que estén los hilos visibles, y si tienen la oportunidad de hacer un ultrasonido y verificar que el sistema está dentro. En el posparto o poscesárea inmediato no está indicado hacer ultrasonido, ni es recomendable, ni es factible, ni es práctico. Miren, una de las ventajas de colocar un sistema posparto o poscesárea es que tenemos una cavidad grande, una cavidad que nos permite estar seguros de que dejamos el sistema en su lugar. Yo tendría más duda de dónde quedó mi sistema en una paciente de intervalo, que me costó mucho trabajo colocarlo, ya sea por estenosis cervical o por dificultades técnicas en el momento de la inserción, y que me quedo con cierta duda, a ver si no lo dejé en el canal, o a ver dónde quedó, porque lo sentí medio raro aquí la inserción con el Evo Inserter, ¿no? Ahí no sirve mucho el ultrasonido para confirmar dónde está. Pero en el posparto la verdad es que lo hacemos, pues, ya si es con nuestra mano estamos sintiendo dónde está quedando. Si es con la pinza también estamos sintiendo. En el fondo uterino se siente la pinza cuando estamos tocando el fondo del útero, una mano arriba, otra la pinza por abajo, y alcanzamos a percibir que está bien colocado. Entonces no está indicado el ultrasonido. Si hay duda de perforación, por supuesto que sí hay que vigilar a la paciente, pero la perforación es muy rara en el puerperio inmediato, es decir, en el posparto o poscesárea inmediato es extraordinariamente rara. Es más frecuente la perforación durante el periodo de lactancia. Doctor Lua, muchas gracias por su participación esta noche en nuestro primer Bayer Update. Sin lugar a dudas ha sido una excelente presentación y esperamos tenerlo en próximas oportunidades. Muchas gracias a todos nuestros invitados también. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Que pasen muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Bayer Update 2023. Lo invitamos a seguir siendo parte de los miles de profesionales de la salud que mes a mes se conectan con el bienestar y la salud de la mujer.